Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos hoy, martes 24 de noviembre, iniciando una nueva sesión, pero continuando el tema de la misma con relación a la gestión de la ejecución contractual. En primer lugar, siempre confirmando, por favor, si tengan la amabilidad de confirmarme el audio. Por favor, agradeceré que me confirmen el audio para poder dar inicio a esta nueva sesión. Bien, señor Zabaleta me está escuchando muy bien, por ende debo entender que la señorita Catherine también. Aún así, por favor, agradeceré que eviten cualquier archivo que puedan mantener abierto conjuntamente con la plataforma. Recuerden que tratemos de evitar obviamente cualquier interferencia que nos interrumpa por parte de ustedes, porque como les comento, basta con que uno de ustedes me confirme que el audio lo está recibiendo muy bien para que me permita a mí continuar la sesión en la medida de que el problema no se está originando acá, ¿no? Así que agradeceré por favor que mantengan un solo archivo que es la plataforma y podamos continuar la sesión de hoy. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy comentando pues lo que hemos venido desarrollando a breve introducción respecto a la gestión de la ejecución contractual. Recuerden que las fases de la contratación son 3. ¿Y por qué reitero siempre esta idea? Porque, señores, es a partir de conocer las mismas lo que nos va a poder identificar, nos va a permitir identificar definitivamente los actores y obviamente las acciones en el marco de la competencia. A ver, un momentito por favor, vamos a solucionar este tema un momentito. Por favor, un minuto, esto no lo esperaba, me dicen que no ven el material. Por favor, señor Zabaleta, ¿me puede indicar, no está viendo el material, me indican? No ve las diapositivas, diapositivas. ¿La diapositiva no la está viendo? O el material didáctico que están colgados en la plataforma. ¿Cuál es? Ok, vamos a desarrollar la sesión, señores, por favor, tomen atención. Luego los archivos están descargados dentro de la plataforma. Solamente bastaría con verificarlo y en todo caso confirmar que se encuentran en dicha plataforma. Bien, entonces vamos a continuar con el inicio de esta sesión. Comentaba pues lo importante que es conocer las fases de la contratación pública, ¿no? En la medida que nos va a permitir identificar actores, nos va a permitir conocer la competencia de cada uno de ellos, las acciones a las cuales están obligados estos funcionarios, estos actores, para poder delimitar obviamente responsabilidades, pero más que las mismas, poder pues optimizar el procedimiento, porque sabemos muy bien que cualquier contravención a la normativa va a acarrear la nulidad del proceso de contratación. Entonces, qué mejor que conocer pues los actores y obviamente las acciones que permiten a cada uno ejercer y desarrollar en la mejor manera el proceso de contratación. Bien, entonces debemos conocer pues que las fases de la contratación son 3. Recuerden, son 3 fases de la contratación. Hay una primera fase, la fase de programación y actos preparatorios. Hay una segunda fase, que es la fase de procesos de selección. Y hay una tercera fase, que es la que hemos venido iniciando hace una sesión,
referente a la ejecución contractual, donde también se da la liquidación que está referida a obras. Recuerden, la liquidación está referida a obras. Bien, de todos modos, para recordarles, en cuanto a la primera fase, tenemos la de programación y actos preparatorios, está referida pues con el inicio del proceso de contratación. Y el proceso de contratación se inicia con el requerimiento. Obviamente podríamos considerar a partir del plan anual, que es el que consolida todos los requerimientos, a partir de una programación, de una planificación. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, o el requerimiento directamente o a partir del plan anual, que luego derivaría en el requerimiento, pues obviamente iniciamos el proceso de contratación. Este requerimiento es derivado, vamos primero previamente a señalar que este requerimiento es elaborado por el área usuaria. Entonces tenemos acción, requerimiento y área usuaria, actor. Entonces el requerimiento se eleva al órgano encargado de las contrataciones, porque es el órgano encargado de las contrataciones que va a efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que es el nombre, señores, estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Dentro de este estudio nos va a permitir, entre otros aspectos, determinar el valor referencial. ¿Por qué otros aspectos? Porque podemos determinar si se podrá distribuir la buena pro, se va a poder determinar algunos aspectos que podrán considerarse como factores, se va a poder determinar pues definitivamente todo alcance que nos lleve a decir que en el mercado pues podemos efectuar la contratación del bien, del servicio y en todo caso también de la obra. ¿Ok? Recuerden, este estudio de mercado lo efectúa el órgano encargado de las contrataciones. Bien, luego de este estudio se debe coordinar el aspecto más importante. Luego de este estudio, reitero, se debe coordinar el aspecto quizás más importante dentro del proceso de contratación. Es contar con los recursos presupuestales. Los recursos presupuestales que son importantísimos y esenciales para efectuar la contratación. Señores, mucho cuidado. Señores, mucho ojo, y hay que tener bastante... A ver, vamos a hacer un paréntesis, digo yo, no considero una interrupción porque vamos a absorber algunas consultas y les agradezco desde ya. Hace mucho tiempo extrañaba alguna pregunta, alguna consulta. A ver, me indican, ¿en qué consiste el estudio de mercado? ¿Tener proforma o va más allá de eso? Muy buena pregunta. A ver, me va a permitir, más allá de lo que hemos desarrollado en un momento, decir, el estudio de mercado, su nombre mismo lo dice, es un estudio, es el conjunto de acciones que van a permitir obtener alguna información o determinada información útil para poder nosotros determinar diversas acciones. Por decirlo, como comentaba, el valor referencial, si es posible distribuir la buena pro, si el bien existe en el mercado, no es obsoleto, en fin, tiene repuestos, toda información válida y útil que nos permita pues saber si el mercado nos puede ofrecer el bien, el servicio y la obra para satisfacer las necesidades. ¿Cuáles son las reglas para efectuar el estudio de mercado? Bien, la normativa de contrataciones no establece un procedimiento particular para el estudio de mercado. La pregunta es, ¿cómo hacemos? Bueno,
si no existe o no contempla la normativa de contrataciones, obviamente tampoco deniega ni rechaza a la entidad para que implemente o de alguna manera elabore pues sus propias reglas, directiva o instructivo que le permita pues contemplar un procedimiento para el estudio de mercado. Bien, ahora, lo que sí contempla la norma son elementos que deben considerarse para efectuar este estudio de mercado. Por ejemplo, determina que por lo menos debe considerarse dos fuentes. Señores, voy a reiterar la expresión. Por lo menos dos fuentes. ¿Qué es fuente? La fuente, señores, es toda aquella información que nos permite pues recoger de determinado lugar o determinada, digamos, de determinadas características, como por ejemplo, los precios históricos es una fuente. Otra fuente, que es la más común, y está en la pregunta, las cotizaciones. Otra fuente puede ser la fuente Internet. Una fuente muy importante que debe considerarse, en mi opinión, la estructura de costos. Hoy en día la estructura de costos asume quizás una de las fuentes más fidedignas que nos pueda proporcionar una correcta información y quizás la más cercana a la realidad. Ahora bien, lo que no determina la normativa, escuchen bien, la norma no determina, señores, no determina que cada fuente tenga mínimo dos elementos. No digo cotizaciones porque cotizaciones es una fuente. Me refiero a dos elementos. Es decir, si uno tiene una fuente cotización con una sola cotización y tiene otra fuente estructura de costos con una estructura de costo, bastará justamente para que sustente el estudio de mercado. La norma también establece que excepcionalmente se puede contar con una sola fuente, pero sustentando porque se prescinde o se omite de la otra fuente. Bien, entonces esperemos que quede claro. ¿Alguna duda? Leo otra opinión. ¿Tendrá que ver en este estudio de mercado el RNP? Otra pregunta interesante. Bien, si nos preguntamos cuáles son los objetivos del estudio de mercado, además de determinar si se puede distribuir la buena pro, determinar el valor referencial, otro de los aspectos justamente es determinar que en el mercado existen potenciales postores. ¿Qué son potenciales postores? Son los proveedores que van a presentar o van a tomar interés sobre el proceso de contratación. Es decir, nos va a permitir pues que exista una competencia, de tal modo pues que los proveedores del mercado puedan ofrecer lo mejor de sus bienes, de sus servicios o de sus obras. Ok, entonces, si yo me pongo en primera persona, en el caso que estoy efectuando el estudio de mercado, quiero lograr obtener potenciales proveedores, potenciales postores. Obviamente, solamente pueden ser postores en un proceso de contratación aquellos que tienen registro nacional de proveedores. Entonces, esa exigencia pues se vuelve de alguna manera de carácter, bueno, podría decir casi obligatorio a partir de el estudio de mercado. Es decir, la idea es hacer estudios de mercado con proveedores que tengan RNP. Con ello no quiere decir que la norma te excluye a proveedores que no tengan RNP.
No, uno los puede considerar, pero como les vuelvo a decir, ¿qué hago obteniendo precios de un proveedor que no tiene RNP cuando de repente ese precio no está rigiendo o no va a regir para el proceso porque hay otros proveedores que como contrata con el Estado no les sería atractivo o no le encontrarían sustento de ese valor diferencial determinado? Entonces, en conclusión, considero importante que a los proveedores se les pueda exigir el RNP desde el estudio de mercado. Preguntan, ¿hay manera de ver el listado de los proveedores con RNP? A ver, yo debo entender la pregunta como el listado total, es decir, correlativo. No. Tengo entendido que a través del OCE o del SEAS o de la página del RNP, la búsqueda se hace solamente a través de RU. ¿Ok? De RU. Es lo único que les puedo decir, es un tema operativo. Entonces, obviamente, tendríamos que, digamos, tratar de descargar la información una por una, ¿no? Que nos permita, obviamente, esto nos sea útil justamente con la información que deseamos obtener. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bien. ¿Se puede contratar con un proveedor que tenga RNP? Claro. Por lo contrario, el Registro Nacional de Proveedores es un requisito indispensable para contratar con el Estado. Recuerden, el RNP es un requisito indispensable para poder contratar con el Estado. Me preguntan, que no tenga RNP, solamente se podrá contratar con proveedores que no tengan RNP aquellas contrataciones iguales o menores a 3 UIT, es decir, igual o menor a 11.550. Otro de los casos que podría ser es que hay excepciones, es decir, la norma plantea que excepcionalmente a algunos proveedores no se les otorga el RNP, por ejemplo, las empresas o las entidades del Estado. Sin embargo, se les asigna un código y es justamente lo que hay que poder contemplar, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? El servicio prestado por tercero, ok, ya. A ver, vamos a continuar. A ver, la pregunta, por favor, ¿deberán tener RNP? No, señores. A ver, es que este es un tema, a ver, no digo un no rotundo, simplemente vamos a encajarnos bien y ubicarnos en un correcto escenario. Servicios prestados por terceros es una nomenclatura que deriva del presupuesto. ¿Ok? Y ni siquiera en el presupuesto tengo entendido que hay de haber una actividad, una meta o una específica con ese nombre. Ahora bien, obviamente esto se designa para contratar justamente alguna prestación de servicios. Pero volvemos a decirlo, si esto está igual o menor a 3 UITs, obviamente no se le va a exigir el RNP. Pero si entra a un monto mayor, se tendrá que efectuar el proceso de selección y obviamente exigir por ende el RNP. ¿Ok? Entonces, es pues esto importantísimo que ustedes consideren cuándo exigir obviamente el RNP. Bien, servicio de vigilancia
¿Qué me dice? ¿Con ojo mensual? Ah, con orden de servicio mensual. Ups. Pero a ver, ahí hay otra situación que se está generando, mucho cuidado. El servicio de vigilancia es un servicio que tiene carácter periódico, por cuanto debe contemplarse por lo menos un año, ¿no? Por lo menos un año. Entonces, esto de mensual puede estar acarreando alguna responsabilidad. Bien, a ver, el sustento. El sustento está en el articulado que dice que aquellos servicios de carácter permanente se deberán contemplar o programar por lo menos un año, ¿no? Bueno, no, yo manejo la normativa de otro lado, no la tengo en este momento, pero búsquenlo de esa manera y lo van a encontrar por lo menos un año. Entonces, qué importante es que ustedes puedan conocer esta situación. Bien, continuamos. Comentaba pues lo importante que es conocer estas tres fases. Habíamos efectuado ya el requerimiento. Luego tenemos programación y, el estudio de mercado y habíamos quedado en obtener los recursos. Estos recursos, recuerden, se configuran en certificación de crédito presupuestario cuando se deben ejecutar en el año fiscal vigente y configuran provisión presupuestal cuando se refieren a años u ejercicios posteriores, ¿no? Distintos. Bien, con estos elementos se aprueba el expediente de contratación y se designa asimismo un comité especial que pueda desarrollar, que pueda conducir el proceso de selección. Tarea principal de ese comité especial es elaborar el proyecto de bases. Recordando pues que las bases devienen de una directiva que aprueba o que implementa bases estandarizadas. Estas bases estandarizadas van a, digamos, ser de carácter obligatorio, ¿no? Tiene dos secciones, general y específica, y obviamente nos va a permitir además contemplar pues todos los aspectos legales más importantes que requieren que se contemple en el proceso de contratación. Bien, una vez proyectadas las bases, estas son elevadas ante el funcionario competente para que las apruebe. Se aprueban las bases y se queda expedito para la convocatoria. Ahí se cierra la primera fase. La segunda fase, que es la referida a la fase de proceso de selección, está regida por todas las etapas y por todos los plazos que la normativa de contrataciones establece para el proceso de selección. De tal modo pues que habría que revisar bien la normativa para orientarse respecto a estos plazos. Particularmente no considero sano memorizar tantos plazos, pero conocer al menos cómo remitirse al punto normativo para poder identificar y conocer esa información. Bien, entonces decimos pues las etapas. El proceso de selección se inicia con la convocatoria, luego viene el registro de participantes, hoy en día es electrónico, viene la presentación de consultas, la absolución de consultas, la presentación de observaciones, la absolución de observaciones, la integración de bases,
aquí hacemos un paréntesis porque puede darse la posibilidad de que algún proveedor, algún participante solicite que las observaciones a las bases sean elevadas al OCE, ¿no? Al organismo supervisor. Entonces ahí se tendría que esperar el pronunciamiento para poder efectuar la integración a las bases. Una vez efectuada la integración a las bases, se efectúa la presentación de propuestas, luego viene la calificación y la evaluación y calificación de las propuestas, y luego viene el otorgamiento de la buena pro. Se otorga la buena pro y cuando hay 2 o más propuestas se consiente la buena pro en determinado plazo. Tenemos pues 8 días hábiles para los procesos de selección por licitación pública y concurso público, y tenemos 5 días hábiles para los casos de adjudicaciones directas. Bien, entonces, llegado el consentimiento de la buena pro, se deben ejercer los actos para la suscripción del contrato. Es hasta la suscripción del contrato que el comité especial tiene funciones y es donde se va a cerrar el proceso de selección. De tal modo pues que esta fase se cierra con la suscripción del contrato y es a partir pues del día siguiente de la suscripción del contrato, entrando en vigencia este contrato, que obviamente, señores, entramos a la sesión que hemos estado desarrollando ya hace el día anterior, ¿no? Me refiero al día jueves. Bien, lo importante, y vamos un poco resumiendo, que existe pues un contrato administrativo en la medida de que una de las partes necesariamente sea una entidad pública, una entidad estatal. Miren lo importante que hay que conocer respecto al contrato administrativo, que una de las 2 partes necesariamente es una entidad pública. Bien, y la otra parte, obviamente, si hablamos de procesos de contratación, estamos hablando de un proveedor de bienes, de servicios o de obras. Bueno, el contrato sabemos muy bien que tiene ciertas características que lo hacen también, además, un contrato administrativo, que es la presencia de la administración pública, es decir, una entidad pública. Hay de todos modos una finalidad de interés público. La prestación es de utilidad pública. Obviamente hay cláusulas en las cuales se determinan como obligatorias. Y obviamente estos contratos están sometidos a autoridad administrativa. Bien, habíamos hablado que las entidades públicas tienen determinadas prerrogativas y hay una obligación de contratar una vez que se haya consentido la buena pro. Y esto es muy importante porque finalmente esta obligación es tanto del contratista o del postor ganador de la buena pro como que también de la entidad pública, ¿no? Entonces veíamos también que por una parte de la entidad, quien suscribe el contrato obviamente es un funcionario competente, debidamente autorizado, y por parte del contratista, cuando es la persona natural, directamente el mismo contratista, o además también por un apoderado. Por parte de la persona jurídica, el representante legal con las facultades suficientes para suscribir el contrato, y cuando hay un consorcio, ¿no?, que es juntar las capacidades entre empresas del mercado, obviamente el representante legal común que se designe, que se haya designado además en la proforma de consorcio. Bien,
la suscripción entonces se hace por la totalidad o cuando el proceso es según relación de ítem por cada ítem o por la totalidad de ítems cuando se refiere a un solo postor que haya ganado los determinados ítems. Ahora bien, señores, las bases que les comentaba que las proyecta el comité especial, además contemplan una proforma de contrato. Y aquí yo enfatizo algo muy importante que tienen que considerar. Es la proforma del contrato. ¿Por qué enfatizar y por qué dar realce a esta proforma? Porque hoy en día se tiene visto que muchas entidades no optan por efectuar desde este momento, es decir, desde la preparación de las bases, una proforma de contrato completa, de alguna manera que al final solamente se incorpore la información referida a los datos, ¿no? Pero ninguna información, obviamente, que modifique el alcance de esa proforma. Yo entiendo que hoy en día, pues, agregan cláusulas ya para la suscripción del contrato. Bueno, ¿por qué no decirlo? Es una realidad. Lamentablemente los proveedores muy poco objetan esta situación porque a veces lo determinan irrelevante, pero otras también por no discutir con la entidad. Pero eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que el contrato sea tal o cual de la proforma. Bien, comentábamos que el contrato derivado de un proceso de contratación necesariamente tiene que ser por escrito. ¿Ok? Recuerden, el contrato es por escrito. ¿Por qué? Porque en el derecho civil sabemos muy bien que el contrato puede ser verbal. En el proceso de contratación no hay, de contratación pública, no hay contrato verbal, hay contrato escrito. Este contrato escrito a su vez puede ser, como le denomino, contrato documento o contrato orden de servicio u orden de compra. Para poder definir el contrato documento, podemos señalar que es aquel que permite pues justamente determinar bajo la proforma del contrato de unas bases estandarizadas todas las condiciones determinadas. Bien, además, excepcionalmente la norma establece que en procesos de menor cuantía también se puede optar por efectuarse el contrato a través de una orden de compra, una orden de servicio. Yo no comparto mucho ese tema, sin embargo, es posible, ¿no? Es posible. Pero en verdad, yo por lo contrario sugiero que esto se haga, en todo caso, a través de del contrato documento, ¿no? Como le decía el documento de ya comentado, ¿no? Bien. Comentamos además que hay requisitos que se deben contemplar para la suscripción del contrato, que la norma además establece y otros que adicionalmente en las bases se podrían considerar, ¿no? Como la constancia de no estar debilitado, garantías cuando correspondan, la garantía de cumplimiento, de prestaciones accesorias, del monto diferencial de la propuesta, garantía por adelantos. Obviamente también el contrato de consorcio en el caso de que haya habido un consorcio que haya presentado su proforma, ¿no? En este caso particular,
deben estar las firmas debidamente legalizadas. Además, la vigencia de poder, obviamente para verificar si la persona por parte del contratista está debidamente facultada para suscribir el contrato. Obviamente, otros documentos que las bases puedan determinar. ¿Cuál es el procedimiento para la suscripción del contrato? Acá hay un error, señores, hemos bajado para el archivo, pero solamente, a ver, vamos a determinarlo uno. Para el contrato documento, como les comentaba, se requiere 12 días hábiles y no se le debe citar, no es obligación citarle. Y para generar la orden de servicio o orden de compra se tiene 7 días hábiles para recibir la documentación por parte del proveedor. Señores, ese es el plazo en el cual se recibe la documentación y se tiene que firmar el contrato. Bien, preguntan, ¿en la elaboración de un expediente técnico por un importe de 11.500 se deberá hacer con orden de servicio y además tendrá un contrato? A ver, cuando las contrataciones son iguales o menores a 3 UITs, en este caso es 11.500, hay que considerar, señores, que las reglas no las establece la ley de contrataciones ni su reglamento. Lo importante es que ustedes puedan considerar que la entidad tendría que determinar sus reglas para las contrataciones directas. ¿Ok? Miren qué importante es. ¿Ok? Entonces es importantísimo que ustedes puedan contemplar justamente estas, reglas. Mi opinión es que hay que contar con una directiva, con un instructivo, con lineamientos que permitan justamente a la entidad seguir estas reglas, ¿no? De tal modo que así la entidad pueda sujetarse a las mismas y tratar de optimizar el servicio o el bien o la obra, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué pasa si no se suscribe el contrato? Puede haber un problema por parte negativa del postor o la entidad. Si es del postor, se le otorga el segundo. Si es la entidad, también se podría resolver o el postor, obviamente, podría dar por resuelto el otorgamiento de la buena fe, ¿no? Bien, es lo que comentábamos. Luego decíamos lo importante pues que el contrato sea tal y cual lo que se planteó como proforma, de tal modo que no no incurramos en alguna contravención normativa, puesto que si se le agrega algo es posible que origine algunos inconvenientes posteriores de algo que no se contempló en su oportunidad. Bien. La vigencia del contrato, señores, toda vigencia contractual es a partir del día siguiente del contrato. ¿Okay? Toda vigencia del contrato es a partir del día siguiente que se firma el contrato. Sin embargo, la ejecución puede ser en fecha posterior. Una cosa es la vigencia, porque es la obligación la que se debe mantener vigente, y otra cosa es la vigencia que podría ser posterior. Bien. Ya hemos hablado del plazo. Hay que detectar, obviamente,
algún defecto o falla advertida después de la suscripción del contrato, ¿no? De tal modo pues que nos permita justamente corregir, ¿no?, estas fallas y coordinarlas con la entidad. Se puede modificar el contrato en la medida de que esté referidas a alguna mejora, obviamente alguna mejora, y que tenga la aprobación de la entidad. Bien. Respecto a la constancia de no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. Bueno, señores, esta constancia es emitida por el organismo supervisor de contratación del Estado y solamente debe exigirse para todos los procesos con excepción de la adjudicación de menor cuantía, ¿ok? En donde se debe requerir solamente una declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Luego tenemos las garantías que, como comentaba, tienen que también establecerse qué tipo de garantía debe exigirse. Este tipo de garantías es en las bases. Si no se exige, se podrá solicitar o carta fianza o póliza de caución. ¿Cuáles son los tipos de garantías? Hay garantías precontractuales, la garantía de seriedad de oferta por recurso de apelación. Bueno, la garantía de seriedad de oferta tampoco ya no está, señores. Aquí hay que anular esto, hay que reconocerlo. Me han bajado la diapositiva anterior, que no está corregida, pero la garantía de seriedad de oferta, vuelvo a reiterarlo, no está vigente. Precontractual se puede decir que es la de recurso de apelación. Luego tenemos de fiel cumplimiento cuando son contractuales, por adelanto, por el monto diferencial de la propuesta, por prestaciones accesorias, tal como lo había comentado, ¿no? Bien, bueno, la garantía de fiel cumplimiento es por el 10%. Se debe entregar justamente para la suscripción del contrato y también debe tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de los bienes o de servicios o hasta la liquidación final de la obra o de la consultoría de la obra. La garantía por el monto diferencial de la propuesta, comentaba pues cuando la propuesta en el caso de servicios es menor al 10% y en el caso de bienes es menor al 20%. El cálculo o el monto por el cual se debe emitir o coordinar el monto diferencial de la propuesta es el 25% de la diferencia del valor referencial con la oferta económica, ¿no? La garantía adicional por prestaciones accesorias, cuando obviamente surgen prestaciones de carácter accesorio, ¿no? De carácter accesorio. Una situación que es muy peculiar en cuanto a las pequeñas y medianas empresas es la referida a que las mismas pueden solicitar que se les retenga el monto de la garantía cuando hay servicios periódicos durante la mitad, la primera mitad obviamente, o la única mitad en todo caso, de, digamos, del periodo en el cual va a ejecutar el servicio o va a entregar los bienes. ¿Ok? De tal modo pues que durante ese periodo se le retenga hasta el 10%, ¿no? Hasta el 10%. Comentaba además también que revisen el artículo 161 que les brinda obviamente los supuestos de excepción para la presentación de garantías, ¿no?
los supuestos de excepción para la presentación de garantías. Bien, vamos a iniciar pues, vamos a continuar. Hemos hecho esto recordatorio en cuanto a algunas ideas principales que hay que considerar, y tenemos que hablar pues de las causales de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento y la garantía del monto diferencial de propuesta, ¿no? Hay una causal que es importante, que es cuando no se renueva oportunamente, es decir, antes de la vigencia, la garantía. Aquí, señores, no hay que darle vuelta, como se dice, respecto a que le encontremos otra razón de la garantía, de tal modo pues que nos permita pues garantizar que se pueda, digamos, cubrir justamente la ejecución de las prestaciones. ¿Ok? Miren, es importantísimo pues que ustedes puedan contemplar que cuando se vence la carta crianza hay que ejecutarla. Bien, otro de las causales por la cual se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento es la resolución del contrato por incumplimiento, siempre que éste quede consentido o firme, otro por el laudo arbitral, y cuando luego de 3 días de requerido el contratista no haya cancelado el saldo a su cargo luego de la liquidación o la conformidad de la prestación. Excepcionalmente, también se puede ejecutar la garantía, que puede ser carta fianza o polisecación, por el cobro de penalidades. Bien, ¿cuáles son las garantías también? Porque hay garantías a cargo de la entidad, según la naturaleza. Tenemos pues arrendamiento de bienes, solo para respaldar la obligación del contrato y no lucro cesante ni daño emergente. Bien, ¿cuáles son los deberes y responsabilidades de la entidad? La entidad es responsable de las modificaciones que ordene, ¿ok? Miren qué importante es. Y el contratista es responsable de las obligaciones laborales, aportación de los tributos y gravámenes, seguro para los bienes, recursos que utilizan o de terceros afectados. Además, el contratista tiene la obligación de comunicar las fallas por defecto. Bien. Ahora, ¿cuáles son las figuras que se presentan en la ejecución contractual? Tenemos adelantos, tenemos adicionales, como adicionales hay deducibles, se puede dar la figura de ampliación de plazo, la cesión de derechos, la subcontratación, la recepción y conformidad, las penalidades, la resolución del contrato y en el caso de obras puede darse la intervención económica. Obviamente es un caso en obras. Los adelantos. En primer lugar, considerar que los adelantos se otorgan solamente hayan sido establecidos en las bases de tal modo que es pues a partir de ello que se puede exigir adelantos. Si no se ha establecido en las bases, por ende devienen en el requerimiento, obviamente no vamos a poder exigir estos adelantos. ¿Cuándo se otorgan los adelantos? Se otorgan obviamente cuando se establezcan en las bases, ¿no? Cuando se establezcan en las bases. Asimismo, el monto de los adelantos es hasta el 30% en bienes y servicios y no más del 20% en el caso de obras. En el caso de insumos inmateriales es hasta el 40%. Sin embargo, también considerar que para
solicitar adelanto, se debe presentar garantía, ¿no? Se debe presentar una garantía por adelantos. Es importantísimo justamente exigir garantía para la presentación de adelanto. Bien, volvemos a reiterar que es importante que se ejecuta la garantía cuando no se renueva oportunamente y hay un saldo pendiente de amortizar, ¿no? Miren qué importante considerar que, recuerden señores, si no se renueva la garantía, hay que ejecutarla. No hay que buscar otra razón más de la que ya está establecida en la normativa. ¿Ok? Bien, la otra figura a desarrollar es la subcontratación. Bien, además, como los adelantos, la subcontratación es cuando las bases lo autorizan. ¿Ok? Cuando las bases lo autorizan. El contratista es el único responsable frente a la entidad. ¿Okay? De tal modo que hay pues que contemplar que solo si el requerimiento establece la subcontratación, serán por las recogidas por las bases. Solo se podrá, en todo caso, si es contemplado, solo se podrá establecer la subcontratación hasta el 40% del monto del contrato original. ¿Ok? Obviamente, el subcontratista debe estar sin el RNP suspendido ni habilitado, debe tenerlo obviamente, y se debe dar preferencia a las MIPES. Bien, vamos a seguir con las figuras del contrato. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen a ver algún comentario? ¿Alguna idea, señores? ¿Ideas, preguntas, señores? ¿Ninguna? Continuamos entonces. Bien. Pregunta, ¿en los consorcios quién firma el contrato? Buena pregunta. Comentaba que cuando se presenta un postor en consorcio, presenta una promesa formal de consorcio. En esa promesa formal de consorcio, se designa un apoderado legal común. Un apoderado legal común, y este es justamente el que finalmente se recoge en el perfeccionamiento del contrato del consorcio, ¿no? Que son con firmas legalizadas, y es el que firma justamente el consorcio. Puede ser cualquier persona. Me dicen, ¿es notarial el apoderado? No. A ver, distingamos. La promesa formal del consorcio es simple. Si el postor que se presenta en consorcio obviamente gana la buena pro, tiene que presentar el contrato de consorcio que es con firmas legalizadas. ¿Ok?
¿Bien? ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Bien, continuamos. La otra figura es, preguntan, ¿cuál es la ventaja de participar en consorcio? Bien, sucede que consorciarse vendría a ser esto, digamos, la unión de capacidades de empresas. Obviamente que intercambian fortalezas de tal manera que frente a una que de otra que no tenga dicha fortaleza, obviamente le va a permitir justamente fusionar esas capacidades, ¿no? Esas capacidades de de las empresas, ¿no? De tal modo que si hay una empresa que tiene mayor solvencia económica, otorgará recursos, si alguno tiene apoyo logístico, otorgará. Entonces, esa es la ventaja, pues, de que se unifica para poder hacer competencia a empresas muy grandes que se presentan únicamente, ¿no? Entonces, miren lo importantísimo que es este consorcio, ¿no? Esta figura. Bien. Continuamos. Entonces dice, el consorcio está alineada a la Ley General de Sociedades. No tanto, porque el consorcio simplemente se juntan y a partir de ello es que pueden cruzar, como le digo, las empresas, las fortalezas que tuviesen, ¿no? Y esto lo hacen a través de una promesa formal, para la que luego esta promesa formal se constituye en un contrato de consorcio con firma legalizada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. Adicionales y reducciones. A ver, adicionales y reducciones es otra de las figuras que puede presentarse durante la ejecución contractual. Bien. ¿Cuándo se realizan los adicionales? Y acá ya hay otro aspecto también muy importante que hay que acotar. Señores, los adicionales es para cumplir la finalidad del contrato. Miren qué importantísimo es la finalidad del contrato. Entonces, para cumplir la finalidad del contrato, hay que justamente
a ser adicionales. ¿Ok? Bien. Asimismo, si queremos cumplir la finalidad del contrato, podríamos también efectuar reducciones. ¿Ok? De tal modo pues que podríamos reducir en ambos casos, tanto para adicionales y reducciones, el 25%, pero para bienes y servicios. Para el tema de obras es el 15% que tiene que tener la autorización de la Contraloría General de la República, ¿no? De la Contraloría General de la República. Bien, las ampliaciones del plazo contractual. Sucede que hay hechos que están fuera del alcance del contratista y durante la ejecución del contrato van a impedir que cumpla cabal y oportunamente con las prestaciones. Entonces, lo que la norma establece y permite es que el contratista pueda solicitar dentro de los 7 días hábiles a la suspensión del hecho que generó esa demora, pueda solicitar la ampliación contractual para que la entidad contratante, es decir, la entidad pública, pueda resolver dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud, ¿no? A la solicitud. Bien, entonces, qué importante es pues conocer eso. Y además, si la entidad no resuelve dentro del plazo de los 10 días, entonces se da por aprobado el plazo requerido bajo responsabilidad del titular de la entidad. Es importante pues que conozcan ¿no? Es importantísimo entonces. Bien, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Pregunta, inquietud. ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar. Durante la ejecución del contrato, obviamente se haya establecido también en las bases, se puede aplicar penalidades, ¿no? Penalidades que obviamente puedan desincentivar el incumplimiento por parte del contratista, ¿no? Desincentivar el incumplimiento por parte del contratista. Bien, las penalidades pueden ser por mora, pueden ser otras penalidades. Ambas, señores, pueden llegar hasta el 10%. Ambas pueden llegar
hasta el 10%. ¿Bien? Bueno, continuamos pues. Esta penalidad por mora, señores, es la que establece la misma normativa. Es decir, no es indispensable que vaya en el requerimiento. Las que sí son indispensables que vayan en el requerimiento son otras penalidades, ¿no? Otras penalidades, ¿no? Estas otras penalidades son establecidas según la naturaleza del objeto de la contratación. Y lo digo muy puntual porque no se trata de poder implementar o establecer penalidades por establecerlas. ¿Ok? Es solamente de poder fijar algo que pueda desincentivar obviamente el incumplimiento por parte del contratista. No se trata de poner de alguna manera penalidades por ponerlas, ¿no? Es desincentivar. Bien, otros aspectos. Tenemos, obviamente, en el caso de la penalidad por mora, hay una fórmula que establece la normativa, ¿no? Es una fórmula que de algún modo, obviamente, esto se aplica según la misma normativa, ¿no? Según la misma normativa. Bien. ¿Cómo se cobran las penalidades? Se pueden cobrar de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidación final o de la ejecución de las garantías. Dice, ¿hay castigos por incurrir en mora? Sí, obviamente, como les digo, es a partir es a partir de la aplicación de la penalidad, ¿no? Es una penalidad, como les digo, mediante la aplicación de una fórmula en el caso de mora. Bien, los pagos. ¿Cómo se hacen los pagos? Preguntan, aparte de eso, antecedentes para futuras contrataciones. ¿Cómo antecedentes? Discúlpenme, ¿me puede precisar por favor la inquietud? A ver, ¿me precisan la inquietud? Claro, si no cumple con la entrega, obviamente hay que aplicar penalidades. Y luego de aplicar penalidades, la entidad podría no estar obligada a resolver el contrato por haber llegado a las penalidades en donde ni siquiera habría que notificar. ¿Ok? Sí, hay penalidades económicas como que también la denuncia obviamente por incumplimiento, ¿no? Que va a conllevar a un proceso sancionador que lo realiza el Tribunal de Contrataciones del Estado. Ok, es cierto, el comentario es cierto, pero siempre precisando que tiene que haber una sanción impuesta, no solo con el hecho de poderle denunciar o que haya cometido alguna infracción, no, hay que denunciarlo ante el Tribunal de Contrataciones por la supuesta infracción y esperar que el tribunal, siguiendo el procedimiento correcto, pueda efectuar justamente la sanción o pueda imponer la sanción correspondiente. ¿No? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bien. Los pagos. ¿Qué es el pago? El pago es justamente la contraprestación efectuada por parte de la entidad hacia el contratista al ejecutar un bien, un servicio o una obra. Bien, obviamente culminada la misma, pero sin embargo, el pago aún finalizando o cerrando el expediente de contratación
previamente, o sea, antes del pago, para que se dé me refiero al pago, debe primero ejecutarse la prestación, ¿ok? Y luego se efectúa, obviamente, en la medida que la entidad determine los plazos, ¿ok? Hay excepciones, obviamente, cuando hay pagos periódicos o antes de la prestación, que es no por adelanto necesariamente, sino según la naturaleza. Por ejemplo, se puede pagar antes de vencida la prestación por el alquiler o el arrendamiento de un bien inmueble. Se paga en los primeros días, no hay ningún problema. Se paga por el mes. Algunos le dicen adelantado, no se puede decir adelanto porque estuviéramos confundiendo la figura del adelanto por parte de la figura del adelanto por parte de la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Ahora, los pagos, como se digo, es conforme al contrato, y el retraso del pago según la omisión del plazo legal correspondiente genera el interés legal. Ojo, mucho cuidado, genera el interés legal. Entonces, el pago tiene como efecto principal culminar el contrato y cerrar el expediente. El monto que se contrata, señores, puede también ser reajustado. Esto en la medida que surja la fórmula de reajustes que hayan sido previstas y determinadas en las bases. Si no se contemplaron, no podrán imponerse fórmula de reajustes. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado en cuanto a los reajustes. Tienen que contemplarse en las bases y obviamente derivan del requerimiento. ¿Ok? Del requerimiento. Bien. ¿Se puede resolver un contrato? Efectivamente. Puede ser total o parcial y obviamente por un hecho sobreviniente a la suscripción. Lógico, en la medida que si se va a resolver un contrato, estamos entendiendo que existe o preexiste como documento, es decir, se ha firmado. No se puede resolver algo que no se ha firmado, o sea, tiene que ser por un hecho posterior al contrato porque es posterior ese hecho el que originaría justamente la resolución del contrato, ¿no? Puede ser total o parcial porque pueden estar definidas las prestaciones de tal manera que no necesariamente se incumplan o no pueden necesariamente surgir hechos que puedan resolver el contrato totalmente, ¿no? Sino en forma parcial que puede darse la figura. ¿Cuáles son las causales de resolución del contrato? Cuando le atribuimos al contratista para resolver el contrato, puede ser por incumplimiento injustificado de obligaciones, por acumular el monto máximo por penalidad o mora u otras penalidades, y por la paralización o reducción injustificada pese a que le fue requerido, ¿no? Pese a que le fue requerido. Ese es atribuible al contratista y a la entidad, porque también el contratista tiene todo el derecho de poder resolver el contrato cuando incumpla injustificadamente las obligaciones esenciales derivadas del contrato. No le paga.
resuelve el contrato. Pero no es que el contratista deje de brindar el servicio. Hay una formalidad, señores. Hay una formalidad, porque para citar ejemplos, sí, pues lamentablemente vemos que algunos contratistas dejan de brindar el servicio y en vez de asumir razones, se puede entender que generan justamente problemas de incumplimiento, ¿no? Problemas que van a generar justamente problemas a el proveedor. Por ello es que es importantísimo que puedan de una manera puedan justamente ser atribuibles a la entidad para que el contratista pueda resolver el contrato, ¿no? Bien. ¿Cuál es el procedimiento para la resolución del contrato? Recuerden, primera carta notarial. Notarialmente son 2 veces. La primera requiriendo cumplimiento de obligación bajo procedimiento. Se que se dé un plazo no mayor a 5 días. En casos complejos, 15 días. ¿No? En cualquiera de los casos. Y la carta notarial de resolución, que no es necesario cuando se acumulan las penalidades. Bien, recuerden, no mayor a 5 días. Y en casos complejos, 15 días se le dan para que subsane. Luego que viene, ante cualquier controversia, surge la figura de la conciliación y el arbitraje. ¿No? Surge la figura de la conciliación y el arbitraje. Recuerden, señores, las 2 cartas, la previa y la que resuelve el contrato, tienen que ser vía notarial. Tienen que ser vía notarial. ¿Qué sucede cuando se resuelve el contrato? La entidad perjudicada va a ejecutar las garantías, es decir, la entidad pública ejecuta las garantías y daños y perjuicios por mayores daños ocasionados. Obviamente tiene que estar consentido justamente esa resolución, porque se resuelve el contrato y tienen 15 días hábiles para que se pueda invocar en los mecanismos de solución de conflictos como son la conciliación y el arbitraje. ¿Ok? Luego tenemos que el contratista perjudicado puede también requerir daños y perjuicios irrogados. En caso de caso fortuito o fuerza mayor, no procede indemnización. ¿Ok? No procede indemnización. ¿Y cómo culmina el contrato? Bien, vamos a decirlo muy claro. El contrato culmina con el pago. Por ende, también se cierra el expediente de contratación. Sin embargo, vuelvo a decirlo, para llegar a ese pago debe haber una recepción y obviamente una conformidad de la prestación. Es decir, debe recibirse la prestación y sobre ella debe emitirse una conformidad. Para ello, además, en el requerimiento hay que determinar
¿Quién emite la conformidad? La conformidad de la prestación regularmente lo efectúa el área usuaria, salvo que en el requerimiento se haya establecido otra área. Las observaciones se consignan en acta y el plazo para poder subsanar observaciones cuando se ejecuta una prestación es de 2 a 10 días, ¿no? Si no se subsana, se resuelve el contrato aplicando penalidades. No cabe si incumplen características y condiciones ofrecidas. Miren qué importante es entonces, porque finalmente es a partir de la conformidad que se puede tramitar justamente el pago, ¿no? Ojo, para resolver el contrato se le puede otorgar previamente 5 días para que cumpla con levantar las observaciones. En el caso de estas observaciones, cuando uno entrega bienes, son de 2 a 10 días, ¿ok? Es distinto. Y aquí, si uno le otorga un determinado plazo, habiendo ejecutado determinada prestación, no se le va a aplicar penalidades. No se le va a aplicar penalidades. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, con la conformidad se va a efectuar el pago y por ende va a culminarse el contrato y se cierra el expediente de contratación. Ahora bien, ¿hay alguna que otra figura que es importante señalar para poder considerar que está dentro de los actuados en un expediente de contratación? Y es pues la constancia de la prestación. Señores, la constancia de la prestación es importante que se pueda emitir de oficio. Eso no quiere decir que no se emita cuando sea solicitada por el contratista. Por lo contrario, no esperemos que sea solicitado porque se puede emitir oportunamente para que el original vaya en el expediente de contratación y cualquier otro momento que sea requerida una copia se otorgue la misma debidamente fedateada. ¿Ok? Debidamente fedateada. Ojo, quien emite la constancia de prestación, en primer lugar, es el órgano de administración. Si no es este, solamente podrá ser aquel que está debidamente autorizado por la entidad. No puede ser otro, señores, porque esa es otra mala práctica que se está verificando en la medida que es el área usuaria quien emite una conformidad directamente con el proveedor. Y eso no es lo correcto, porque además de una parte de una entidad pública puede verificar que ese requisito se haya dado y cualquier duda al respecto no considere dicha constancia si no es firmada por el órgano de administración o el autorizado por la entidad. ¿Ok? Luego tenemos que la constancia de prestación debe considerar algunas condiciones como identificación del objeto del contrato, el monto y las penalidades. Si no se cancelaron penalidades, no se entregará la constancia. ¿Ok? Si no se cancelaron, qué importante es decirlo. Y debe aparecer ahí, ¿no? Tal y como ha sucedido. Bien, las controversias, como vuelvo a decir, es vía conciliación y o arbitraje que puede incluir defectos o vicios ocultos. Bien, si todo es correcto, podríamos cerrar el expediente de contratación.
Sin embargo, podría suceder pues que una vez celebrado el contrato puedan surgir algunas situaciones como la contravención, que son impedimentos, transgresión, principio de presunción de veracidad, y se haya suscrito pese a existir apelación en trámite, ¿no? O no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente. ¿Ok? Todas estas situaciones pueden acarrear la nulidad. Diríamos en su momento que la nulidad es un remedio que va a corregir algo que ha estado mal. Entonces, qué importante es pues que hagamos las cosas según lo que dispone la normativa y de acuerdo a lo que estamos asimilando o estamos tratando de conocer. Entonces, señores, cuando hay contravención, algún impedimento, es decir, ¿qué sucede si un contrato es firmado por alguien que no tenía competencia o no tenía facultades? Obviamente ese contrato es contrario a la normativa. Obviamente también cuando ha habido o se identificó documentos que eran falsos, entonces también se tendría que declarar nulidad. Y en el caso de que haya una apelación en trámite, se haya suscrito pese a que existía esta apelación. Y por último, no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente, es decir, se determinó una adjudicación directa pública y se hizo pues una adjudicación de menor cuantía, ¿no? Bien, aquí hay que aclarar también alguna situación que es importante decir. A ver, ¿qué sucede? Y yo pongo al debate. ¿Qué sucede si se adjudicó la buena pro, se suscribió el contrato para la ejecución de un puente, ¿no? Una obra, puente. Entonces, se comienza a ejecutar el contrato, está yendo normal, no hubo problemas, no hubo inconvenientes, y hay un gran avance ya, digamos, 95%, es decir, falta un poco, un tramo pequeñísimo para terminar el puente, y uno de los proveedores que también en su momento fue postor y compitió, pues como en su momento se quedó picón, incómodo, indagó sobre la información que presentó el contratista, es decir, el postor ganador de la buena pro. Y resulta que identificó que la documentación que presentó en su momento para la propuesta técnica habían documentos falsos. ¿Ok? Miren, reitero, ya hay un contrato suscrito, 1,25% de prestaciones y se detecta pues que ese señor que va a terminar la obra había presentado documentación falsa para ganar justamente la adjudicación de esa obra. ¿Qué hacemos? Lo estricto que sería declarar la nulidad, ¿no? Declarar la nulidad, tumbar el puente, no pagarle. ¿Qué haríamos? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tiene alguna idea que compartir? A ver, señores, vuelvo a decir, un contratista que ha ejecutado una obra y está poquísimo para terminar la misma, resulta que le identificaron que la documentación que había presentado en su momento era falsa. ¿Qué hacemos? Nulidad. Comentaba pues que justamente la figura legal es la nulidad. Pero ¿qué nos acarrearía la nulidad? Retrotraer todo, o en este caso como es contrato, dejar sin efecto y volver a hacer una convocatoria. ¿Y qué hacemos con el puente casi terminado? ¿Ok? Le pongo otro elemento. ¿Qué hacemos con el puente casi terminado? Bien, aquí les traigo a colación o les traigo la idea que la misma norma establece. La norma establece que podrá,
la entidad declarar la nulidad. Cuando dice podrá, es decir que da la posibilidad que la entidad pueda decidir o no. Esa decisión, obviamente, en el caso que nos trae, es que pueda efectuar un informe costo-beneficio, una evaluación. ¿Qué es lo que favorecería? Ahora bien, administrativamente hablando, podría cerrarse el expediente de contratación porque incluso hay que pagarle, pero ello no va a perjudicar o no va a incidir en la denuncia que tendría que hacer la entidad por la transgresión de la normativa, por la presentación de documentación falsa. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es una salida que la misma norma establece dentro de la interpretación de lo que corresponde a la nulidad. Entonces, miren lo importantísimo que es conocer algún aspecto normativo, ¿no? Bien, otra de las figuras que son ya posteriores al cierre del expediente de contratación es la contratación complementaria. Y digo al cierre del expediente de contratación porque, señores, la contratación complementaria es una contratación nueva. Sin embargo, tiene características que la unen a un contrato original, a un contrato previo, pero que para que se dé la contratación complementaria tiene, entre otras condiciones, señores, tiene que haberse culminado o tiene que haberse cerrado el expediente de contratación. ¿Y cómo se cierra el expediente de contratación? Con el pago. ¿Ok? Con el pago. Entonces, qué importante fue considerar que es con el pago. Otra de las características a considerar es que se celebra dentro de los 3 meses de culminado el contrato original, que haya un proceso de selección, obviamente con el mismo objeto, que el mismo sea con el contratista, manteniendo las mismas condiciones que dieron lugar a la contratación. Tiene que ser por bienes o servicios, no hay por obra, no hay por obra, y se hace hasta por única vez, solo hasta el 30% del monto del contrato original. ¿Por qué decimos del contrato original? Porque ese contrato podría sufrir algunas prestaciones adicionales o algunas reducciones, lo que no permitiría, obviamente, contemplar todo el monto con el contrato modificado. Por eso es del contrato original. ¿Okay? 30% del monto del contrato original. Una diferencia entre la contratación complementaria y las prestaciones adicionales es que las prestaciones adicionales son de obligatorio cumplimiento del contratista, mientras que la contratación complementaria es una decisión que podría negarse el contratista, ¿ok? El contratista podría negarse ante la posibilidad de poder ejecutar estas contratación complementaria. Bien, señores, hemos culminado justamente esta sesión de lo que corresponde a ejecución contractual. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, comentarios? Bueno, el jueves que viene, ojo, hay diagnóstico. Recuerden, cerramos la sesión cada 2 días y en la tercera hacemos un repaso y hacemos el diagnóstico. Importante que ustedes conozcan el diagnóstico, ¿no? De tal modo que es, importantísimo
que hagamos además un resumen con los aspectos más importantes que debe contemplar o que debe contemplarse, que ustedes deben conocer de esta sesión, ¿no? Que estamos hablando de la ejecución contractual. Bien, entonces, dudas, comentarios, alguna idea complementaria, ninguna. Bien, vuelvo a reiterar, por favor, les voy a rogar, a ver, trataré de que el examen sea un cuarto para las 7 o a las 7. No, perdón, un cuarto para las 8 o a las 8, para que estén todos, pero por favor traten de llegar más temprano, porque mientras más temprano me dan la posibilidad de que pueda resolver los mismos contratos en el momento y ustedes despejen cualquier duda o cualquier inquietud. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, señores, entonces nos vemos el día jueves 26 de noviembre para continuar con el diagnóstico. Bien, nos vemos entonces. You are now muted. Oye, apúrate. ¿Ah? Apúrate. ¿Me corté? Sí, estaba escribiendo un mensaje. La miércoles, la vista, conchas. ¿Cómo van las cosas? Oye, esta hora está bonita.